Buenas tardes otra vez. Abrimos nuestras Biblias a Juan capítulo 9. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por ahora poder abrir tu palabra y poder estudiar el Evangelio de Juan. Señor, te damos gracias. Señor, hemos preparado nuestros corazones con estos cánticos, considerando la vergonzosa cruz, considerando que Cristo murió en nuestro lugar, proclamando acerca del profundo amor de Cristo por nosotros. Y es en su nombre santo y glorioso que te pedimos ahora que bendigas esta tu palabra, Señor. Padre Celestial, que podamos, con la asistencia de tu Espíritu Santo, ver a Jesús, escuchar su voz hablando por medio de la Escritura. Señor, te damos gracias porque podemos estar ante tu presencia no por nuestra propia justicia, sino por la justicia que Cristo alcanzó en la cruz al morir por nosotros, demostrando así su profundo amor. Es en su nombre que te pedimos, Señor, que bendigas nuestro tiempo. Amén. Bien, seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Hoy vamos a terminar con el capítulo 9. Hemos estado estudiando este libro por más de un año ya y según mis cálculos vamos a seguir así por un año y piquito más. Nos quedan como, por lo menos ahora lo que veo hasta ahora, si no lo divido más, 44 mensajes más. Pero hemos estudiado este libro por un tiempo ya y si hay algo que podemos observar claramente en este escrito es el uso que el autor hace de la ironía. Podemos ver una y otra vez la ironía escrita en el Evangelio de Juan. Es más, a través de los años muchos escritores han producido libros, comentarios, teologías bíblicas completas sobre el Evangelio de Juan solamente. Y hay volúmenes que hablan solamente de la teología del Evangelio de Juan, que son masivos, son grandotes. Y uno de los ingredientes destacados, ingredientes clave dentro del Evangelio de Juan, justamente es lo que se llama la ironía juanina, como el uso que hace el apóstol Juan de la ironía. Realmente es un maestro en describir situaciones que resultan totalmente opuestas a lo que tendrían que ser en realidad, de ahí la ironía. Y lo hacen de una manera magistral, realmente pasa casi desapercibido si vos no le estás prestando atención a lo que está diciendo. La ironía es un elemento constante dentro del Evangelio de Juan. Realmente podemos verlo en cada capítulo que estudiamos hasta ahora, y no me voy a adelantar ni voy a spoilear nada, pero lo vamos a ver en todos los capítulos que siguen. Por ejemplo, en capítulo 2, se nos dice que el Señor hizo un montón de señales. Y se nos dice que muchas personas creyeron en Él por las señales que Él hacía. Sin embargo, Juan usa un juego de palabras ahí y dice, muchos creyeron en Él, sin embargo Jesús no creía en ellos. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que había en sus corazones. Es una ironía. En Juan 3, durante la famosa charla que Jesús tiene con Nicodemo, donde le dice, vos tenés que nacer de nuevo, y él dice, ¿cómo voy a ir a entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Jesús le dice esto, le dice, tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Otra vez, vemos la ironía, el elemento de la ironía, una persona que se supone tiene que saber estas cosas claramente, no las sabe. En Juan 4 vemos que Jesús toma el camino que ningún judío tomaba, porque nos dice que él tenía que pasar por Samaria. ¿Y qué hace ahí? Realmente no tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria porque él es soberano y quería pasar por ahí. Pero él, ¿qué hace ahí? Comparte el evangelio con una mujer samaritana, una mujer despreciada por todos. Y se convierte no solamente ella, sino que ella va hasta Sicar, la aldea de Sicar, y un montón de personas creen ahí. Y vuelven y lo hacen quedar a Jesús por unos días con ellos. Otra vez vemos la ironía de Juan. Aquellos que son los despreciados por el pueblo de Israel son los primeros en creer en el Mesías de Israel. Sin embargo, la definición juanina principal, más grande que podemos observar, se encuentra apenas nosotros empezamos a
estudiar el Evangelio de Juan en capítulo 1. Juan nos cuenta que Jesús es el Logos, es el Verbo, que es Dios que existía durante toda la eternidad con el resto de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, morando en comunión perfecta. Se nos dice que era Dios y que estaba eternamente con Dios. Juan nos dice que creó absolutamente todo y que sorprendentemente se hizo carne y habitó entre los hombres, y esos hombres que lo vieron pudieron contemplar su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Pero en medio de estas verdades, Juan tiene una declaración de ironía que uno jamás podría imaginar. Juan 1:11 nos dice, a los suyos vino, ¿y qué pasó? Y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. La ironía más grande del Evangelio de Juan es que aquellos a los que Jesús vino, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios eligió, el pueblo a quien Dios prometió enviar un Mesías, no lo reconocieron. No lo aceptaron como tal. Es más, lo rechazaron hostilmente. Lo odiaron con toda su fuerza, ¿sí? Lo clavaron en una cruz. La ironía más triste del Evangelio de Juan es que el pueblo de Dios le dio la espalda a su Señor cuando se hizo hombre. Aquellos que se suponía que tenían que creer en Él. Aquellos que tenían en su poder la palabra de Dios. Aquellos que realmente tenían que guiar al pueblo son los que tenían la más profunda incredulidad y manifestaban la más profunda incredulidad. Ahora Jesús ya declaró que Él es la luz del mundo. Venimos estudiando eso. Ha declarado abiertamente que es la luz del mundo. Ya ha prometido que el que lo sigue no va a andar en tinieblas, sino que va a tener la luz de la vida. Entonces, esa es la promesa que hace Jesús. Aquel que me sigue no va a andar en tinieblas, va a tener la luz de la vida. Entonces, no debería sorprendernos que la Escritura describe a aquellos que no creen como personas que están viviendo en tinieblas. Aquel que no cree en Jesús vive en tinieblas. Y no tiene que sorprendernos que compare esa incredulidad con la más profunda oscuridad. Ya lo leímos la semana pasada, lo leemos otra vez, Juan 3, 19 y 20. Y este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Porque aquellos que rechazan a Cristo, vemos en el Evangelio de Juan, aborrecen la luz, rechazan su luz, prefieren vivir aferrados a la incredulidad, aun si eso significa vivir en medio de las tinieblas. Esta es una verdad que el apóstol Pablo se encargó de explicar de manera más profunda, de desarrollar de manera más profunda en 2 Corintios 4, cuando dice, y si nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha hecho ¿qué? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Aquellos que están en tinieblas, están completamente cegados y no pueden ver la luz. Y es por eso que odian la luz, huyen de la luz. Por lo tanto, no pueden creer en aquel que es la luz del mundo. Ahora, la semana pasada nosotros comenzamos a ver la reacción de estas personas alrededor de la sexta señal de Jesús. Y pudimos ver realmente una sección que está cargada de ironía. Vemos a vecinos que ven un milagro increíble y su sorpresa no es tan sorprendente, digamos. Vemos a los supuestos piadosos, hombres religiosos, que no creen, aún teniendo todo lo que necesitan, todos los testigos necesarios. Vemos a padres que no son padres, padres que le dan la espalda a su hijo simplemente por miedo a perder su banco dentro de la sinagoga. Es ironía. Y esa ironía va a continuar hoy. Otra vez. Y quiero que pensemos en esto, hermanos. Jesús, la luz del mundo, ha realizado un milagro sin precedentes. Le ha dado vista a un hombre ciego de nacimiento. Ha ratificado por medio de esta señal su identidad mesiánica. Ha demostrado que Él es quien dice ser. Él es el Mesías. Él es la luz del mundo. Él es el gran yo soy, que existía antes de que Abraham naciera. Sin embargo, vamos a ver otra vez la misma incredulidad de parte de los líderes religiosos, una y otra vez. Juan, realmente esto me sorprende cada vez. Cuanto más estudias Juan, más te das cuenta que este tipo, aunque su lenguaje en griego es muy sencillo, es un maestro de la narrativa. Y va a encargarse de mostrarnos otra vez la ironía detrás de este evangelio. Como aquellos que
tendrían que ser los primeros en recibir con sus brazos abiertos al Mesías, son los detractores más acérrimos del Mesías. Pero vamos a escuchar también de los labios de Jesús mismo que esa es la razón por la cual Él vino a este mundo. Jesús vino por esa razón. Él vino para dar vista a los ciegos y vino para demostrar que aquellos que dicen ver en realidad son ciegos. Jesús, la luz del mundo, vino para dar vista a los ciegos. Y vino para dejar de manifiesto que los que dicen ver y los que creen ver en realidad son los más ciegos de todos, los verdaderos ciegos. Vamos a leer Juan 9, comenzando en versículo 24, que ahí dejamos la semana pasada. Juan 9, 24. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. El hombre le respondió: pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: ¿tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros? Y lo echaron fuera. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y cuando lo encontró, le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú lo has visto y el que está hablando contigo, ese es. Entonces él dijo: creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean, y para los que ven, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Nosotros vamos a ver en nuestro pasaje de hoy tres ironías que surgen de la sexta señal. La primera ironía que vemos acá, ironía número 1. Aquellos que tienen en su poder la luz más brillante son aquellos que moran en la más densa oscuridad. Aquellos que tienen en su poder la luz más brillante son aquellos que moran en la más densa oscuridad. Ahora, hermanos, quiero que pensemos lo que está pasando acá porque es importante para entender todo lo que va a suceder. Estas personas saben que Jesús sanó a un ciego de nacimiento, lo saben, tienen el testimonio del ciego mismo, que era ciego y ya no es ciego, tienen el testimonio de los vecinos que lo trajeron diciendo este era el ciego y ya no es ciego, y tienen el testimonio de los padres mismos que, le dijeron este es nuestro hijo que era ciego y ya no es ciego y se lavaron las manos, pero tiene el testimonio de los padres, por lo que tienen pruebas del poder de Jesús y por lo tanto tienen pruebas irrefutables de que Él es el Mesías. Sin embargo, estos fariseos están empecinados en no creer que Jesús es el Mesías. Y esto, a pesar del hecho de que ellos son portadores de la palabra de Dios, estudiosos de la palabra de Dios y maestros de la palabra de Dios al pueblo. Y quiero que pensemos en esto. Ellos tienen en su poder la palabra de Dios, conocen de memoria la palabra de Dios. Palabra que promete dentro de sus páginas ser luz en las tinieblas, una lámpara a los pies de aquel que la lee, Salmo 119, 105. Palabra que promete impartir luz cuando es expuesta. Impartir luz a aquellos que la escuchan. Ironía tremenda que vemos en estos pasajes. Aquellos que son portadores de la palabra de Dios, que es luz, son completamente ciegos, los más ciegos.
Y vemos en esta sección, en la primera sección que vemos acá, del versículo 24 al 34, esas características de ceguera espiritual. Vemos descritas las características de la ceguera espiritual. Y esta es una porción que está cargada de ironía, como ya leímos recién, se dan cuenta de eso, pero también está cargada de mucho humor. Porque cada vez que estos fariseos tratan de arremeter con preguntas con este pobre hombre, bueno, él les contesta de una manera que los deja en ridículo, que deja expuesta la ceguera que hay en ellos. Entonces vemos las características de esta ceguera. Es una ceguera intimidante, testaruda e irracional. Versículos 24 al 27. Una ceguera que es intimidante, testaruda e irracional. Por segunda vez, los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Ahora, ¿por qué hacen esto los judíos? ¿Por qué comienzan hablando con este hombre diciéndole esta frase? ¿Recuerdan esta frase en algún otro pasaje de la Biblia? Esta mañana se acordó una hermana nada más. ¿Alguien se acuerda en dónde está? ¿Está en el Antiguo Testamento? ¿Job? No. Josué 7, cuando se nos cuenta acerca del pecado de Acán, el relato del pecado de Acán. Acán, Josué está guiando a Israel, están yendo a la tierra prometida y Dios dice, a medida que van entrando tienen que destruir todas las ciudades, no tienen que dejar nada, ¿sí? Son anatemas, significa están destinados a la destrucción, ¿sí? Son pueblos enemigos de Dios, pueblos que hacen cosas horribles. Y el Señor dice, a medida que van entrando tienen que destruir todo, no pueden quedarse con nada, no pueden tomar nada, pero Acán, uno de los judíos, toma del anatema y Dios, la próxima vez que van a luchar, pierden con una derrota que es imposible de pensar, ¿sí? Contra 2 o 3 gatos locos, digamos, pierden la batalla. Entonces Josué viene delante de Dios llorando y clamando, diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y Dios le dice, ¿por qué venís a llorar si ustedes tomaron del anatema y desobedecieron? Entonces lo que hace es guiar a Josué, y el otro día él pone a toda la congregación delante y va siendo guiado por Dios. Primero va a una tribu, después va a los clanes, después va a las familias y termina finalmente con la familia de Acán. Y cuando está delante de Acán, Josué, otra vez guiado por Dios, en 7:19 dice esto, Hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y da la alabanza, declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Es lo que está diciendo Josué, está diciendo glorifica a Dios por medio de confesar tu pecado. Josué acá lo está conjurando delante del Señor para que confiese la verdad, para que le dé gloria a Dios. Ahora, estos fariseos están haciendo exactamente lo mismo, pero lo están haciendo con un corazón completamente equivocado. Totalmente equivocado. Primero porque usan la frase como lo hizo Josué, pero la frase que sigue es una tremenda mentira. Fíjense, dicen, esta es solo la idea que ellos tienen de Jesús, ¿no? Vean lo que dice. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Ahora nosotros lo leemos y pasamos y no nos damos cuenta. Esto es una acusación grave que está haciendo. Estos hombres están acusando a Jesús de algo gravísimo. Esta palabra acá significa no solamente pecador, la idea es de una persona pecaminosa, una persona prófana, una persona que es un marginado de la sociedad porque no se alinea con los estándares morales. Es una persona que está viviendo como un libertino, realmente. Es muy grave lo que están diciendo. Y segundo, porque a Josué lo guió el Señor en todo el proceso. Y acá ellos están hablando simplemente porque quieren intimidar a este hombre, lo quieren asustar para que él confiese y diga lo que ellos quieren que diga. Pero vean, la respuesta maravillosa que da este hombre. Él dice, si es pecador no lo sé. Y es la verdad, no lo conoce a Jesús. Si es pecador no lo sé. Una cosa sé. Y me imagino los fariseos antes que termine de hablarnos, ¿qué va a decir? ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a acusar a Jesús? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Y él dice, una cosa sé. Que yo era ciego y ahora veo. Esta frase que vemos acá la usó el antiguo traficante de esclavos, John Newton. Se inspiró en esta frase acá del Evangelio de Juan para componer el famosísimo himno que cantamos nosotros, Sublime Gracia. Yo fui ciego, mas hoy veo. Ahora, ¿por qué este hombre es tan vehemente en decir esto? Bueno, porque es la única verdad que conoce. La única verdad que conoce, que él nació ciego, fue ciego toda su vida y ahora ve. Y ahora ve por causa de Jesús.
Pero esta respuesta no sorprende a estos hombres, no le agrada a estos hombres, porque otra vez son poseedores de una ceguera que es testaruda. Entonces ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Pero esta vez el ciego no da la misma respuesta que antes. ¿Recuerdan que la semana pasada vimos que a cada rato le preguntaban al ciego y él qué decía? Él decía, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Él me ungió y me lavé y veo. Él me envió y me lavé y veo. Pero ya no da esa respuesta. Ahora comienza a responder a la testarudez de estos hombres con un sarcasmo que es admirable. Escuchen sus palabras. Él le contestó, ya les dije y no escucharon. Ya les dijo que él le puso barro y lo envió y él se lavó y ahora ve. Pero no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? ¿Quieren inscribirse en el seminario bíblico de Jesús? Es como si los estaba, ¿ven? Ya están convencidos. Ahora sí, ya se dan cuenta que esta persona es fuera de lo común. Ahora realmente quieren seguirlo y ser sus discípulos. Realmente, cuando estemos en el cielo, esta es una de las personas que yo quiero conocer. Realmente. Es un genio. Los expone en su bancarrota espiritual. Pero ellos están tan ciegos que no pueden pensar. Porque son irracionales. Eso es lo que demuestra que una persona está ciega espiritualmente. Ven, tienen todas las pruebas y dicen no. Vemos que también es una ceguera irreverente, una ceguera que está aferrada a la religión. Vean que es irreverente porque el pasaje nos dice, entonces lo insultaron. Otra vez, esta es una palabra fuerte. Esta palabra significa injuriar, significa maldecir. Si vos pensás en toda la escena de la pasión, de la crucifixión, cuando a Jesús lo insultaban y se burlaban de él, es esta palabra. Es la palabra que usa Pedro en 1 Pedro 2:29 para decir, cuando Jesús lo maldecía, él no respondía. Es exactamente la misma palabra. ¿Por qué es lo que sucede con aquellos que están espiritualmente ciegos? Cuando no consiguen lo que quieren, cuando no pueden ganar un argumento, lo único que tienen a su disposición es el insulto, es el odio y es el rechazo. Y luego de insultarlo, le dicen esto, tú eres discípulo de ese hombre. ¿Ven el desprecio acá? Es enfático. Tú eres discípulo de ese hombre, de ese fulano. Y vos decís, ¿en serio? Este pobre muchacho ni siquiera conoce a Jesús, no lo vio todavía. No lo vio ni una vez siquiera. Pero es lo que produce la ceguera espiritual. Y vean que no solamente lo insultan, sino que también se jactan de su pertenencia, del grupo específico al cual ellos pertenecen. Dice, tú eres discípulo de ese hombre, de ese don nadie, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés. Pero en cuanto a este, y fíjense otra vez que hay otra vez el desprecio que tienen por Jesús, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Y vean que otra vez es mentira. Es mentira. Porque ellos saben de dónde es Jesús físicamente. Jesús es Galileo, es de Nazaret. Saben de dónde viene. Y también escucharon a Jesús decir de dónde es realmente. Él le dijo, ¿se acuerdan que les dijo? Yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo soy enviado del Padre. Pero no creen, porque están ciegos. Y se aferran a su religión. Le dicen a este pobre ciego, ¿no ves nuestras filacterias? ¿No ves nuestros mantos? Nuestros talit. Somos discípulos de Moisés. No sabemos quién es este tipo Jesús. No pueden desprenderse de sus raíces, de su tradición. Para ellos Dios solamente le habló a Moisés, y eso en realidad también es mentira, porque Dios le habló a muchas personas en el Antiguo Testamento, tenemos un montón de personas a las cuales le habló. Pero ellos están tan arraigados a su tradición, dicen, nosotros somos del equipo de Moisés y de nadie más, que fuera de Moisés, para ellos no hay salvación. Fuera de la ley y de su interpretación de la ley, para ellos no hay salvación. Pero esta ceguera
que es irreverente y aferrada a la religión, va a recibir una estocada directa al corazón, un baldazo de agua fría de realidad por parte de este ciego. Nos dice, el hombre le respondió, pues en esto hay algo asombroso. Y puedes ver el desdén de este hombre, ¿no? Pues en esto hay algo asombroso. Que ustedes no sepan de dónde es. Y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Él logró de parte de Dios. Y ustedes que representan a Dios no lo conocen. Es precioso lo que está diciendo este hombre acá. Ustedes que tendrían que conocerlo, ustedes que tendrían que saber quién es, no lo conocen. Y Él me abrió los ojos. Pero sigue acá. Pasa algo maravilloso. Este hombre no solamente los está matando con sus declaraciones, sino que ahora les da una clase de teología. Se transforma en un teólogo. Y se transforma en un defensor de Cristo. Y recuerden que todavía no conoce a Cristo. No lo vio personalmente. Pero él dice esto, les da una clase magistral de teología. Y le dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás he oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si esto no viniera de Dios, no podría ser nada. Y decís, wow, porque este hombre conoce su Antiguo Testamento, conoce su Biblia. Y decís, y no sé si te das cuenta de esto, pero yo cuando estudiaba esto preguntaba, ¿de dónde? Porque no puede entrar a la sinagoga, porque está junto con el grupo de los inmundos, porque es ciego de nacimiento. Y vamos a ver que ellos piensan que es por causa de pecado. Entonces, ¿dónde escuchó la palabra de Dios? La respuesta no sabemos. Posiblemente cuando está mendigando cerca del templo escuchaba a los sacerdotes enseñar. Posiblemente, pobrecito, me lo imagino, al costado de la sinagoga escuchando desde la ventana lo que están enseñando, la lectura de la escritura. Sus padres vemos que no son muy piadosos, entonces por ahí los padres no. Pero conoce lo que dice la palabra de Dios. Conoce los principios de la palabra de Dios. Y le dice, Dios no escucha a los pecadores. Ahora, gracias a Dios que Dios sí escucha a los pecadores, ¿no? Que vienen ante Él, pero entienden, no escucha a los pecadores que constantemente están pecando sin arrepentirse, lo que dice Isaías 1:15. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Dios no escucha a los pecadores en ese sentido. El libro de Proverbios nos dice que aquellos que apartan su oído para escuchar la ley, aún su oración es una abominación. Dios no escucha. Y este hombre dice, si este hombre fuera un pecador, Dios no lo escucharía, porque Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye, y Jesús es el ejemplo de un hombre temeroso de Dios. Un hombre que constantemente está guiando al pueblo a temer, a obedecer, a amar a Dios y a buscar a Dios. Este hombre conoce su Antiguo Testamento y sabe que, aunque hay un montón de milagros y un montón de señales, en toda la historia del Antiguo Testamento no hay una sanidad de un ciego. No hay un ciego de nacimiento que haya recibido la vista. Entonces llega a la conclusión teológica más clara, más lógica que pueda haber. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. No podría hacer un milagro como este. Tiene que ser de parte de Dios. Y ahora entienden la ironía que Juan nos está mostrando acá. Porque esta clase gratuita de teología está dada, no sé si en un salón de la sinagoga o donde fuera, pero es un montón de religiosos, fariseos, la élite de la élite religiosa, rodeando a un tipo lleno de harapos, ciego de nacimiento que ahora ve. Un tipo que para ellos es un paria, es un ignorante. Y este tipo les está enseñando la palabra de Dios. Maravilloso. Es maravilloso. Pero estos hombres no pueden ver. No pueden ver el obrar de Dios. Porque están ciegos. Y esta ceguera finalmente es una ceguera iracunda y violenta. Estos fariseos no escuchan lo que quieren escuchar. Este hombre los está escolarizando, les está enseñando, y eso no puede suceder, porque ellos son los maestros de la ley. Ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecados, y tú nos enseñas a nosotros
Ahora, estas palabras lamentablemente confirman la cultura general, lo que vimos hace 2 semanas o 3 semanas atrás. Lo que los discípulos insinuaron al principio del capítulo 9. Era lo que pensaban estos hombres. Estos fariseos le están diciendo abiertamente, la razón por la que naciste ciego es porque vos sos un pecador aún desde antes de nacer y por eso Dios te castigó y te hizo ciego. Vos no podés enseñarnos nada a nosotros. Vos no podés enseñarnos absolutamente nada porque nosotros somos los maestros de la ley. Y lo echaron fuera. Lo echaron fuera. Ahora, esta no es una invitación gentil a retirarse. ¿Sí? Nos llamaron a los encargados de la sinagoga y le dijeron, bueno, la sinagoga se reserva el derecho de admisión, por favor acompáñanos hasta el final. No. La idea del verbo es que, esta palabra, para que sea una idea, este verbo arrojar fuera, se usa para Jesús expulsando demonios de las personas. Lo agarraron y violentamente afuera lo echaron de la sinagoga. Es tan fuerte su odio por el Señor, que cualquier cosa que representa al Señor les produce este tipo de reacción violenta. Qué triste ver a los supuestos representantes de Dios actuar de esa manera. Pero es la ironía de Juan, si lo analizamos a la luz de su evangelio. Juan nos muestra que se trata de ciegos espirituales, incrédulos, que están morando en tinieblas. Y por lo tanto no se puede esperar otra cosa que no sea rechazo y oposición al Hijo de Dios y cualquier cosa que represente o refleje al Hijo de Dios. Porque eso es lo que pasa con la ceguera. Esa es la ironía que vemos acá en Juan. Aquellos que son los portadores de la palabra de Dios son los que viven en la más densa oscuridad. Ahora, las implicaciones para nosotros son terribles, hermanos. Realmente, como iglesia. Porque nosotros estamos en Cristo. Amén. Y nuestros ojos fueron abiertos por Jesús. Esta iglesia local está comprometida en sostener la verdad de la palabra de Dios. De proclamar la palabra de Dios. Amén. Y sin embargo, nosotros podemos ser partícipes de exactamente la misma ironía. Nosotros podemos, siendo portadores de la verdad, darle la espalda y vivir fuera de lo que dice la Escritura. Nosotros podemos mofarnos de ser miembros de esta iglesia y no vivir de acuerdo a lo que se enseña en este púlpito. Hermanos, es una realidad. Es una realidad. Nosotros enseñamos que Dios es soberano. Nosotros enseñamos que cada cosa que sucede en nuestras vidas está bajo el control total y absoluto soberano de Dios. Y sin embargo, vivimos quejándonos por todo. Por todo. Y lo digo como testigo de primera mano. Yo escucho. Y no digo esto para que seas un religioso, pero yo como pastor veo todo lo que pasa en la iglesia y escucho a todos. Lo veo. Nos quejamos por todo. Nosotros decimos Dios es soberano y está en control. Y muchas veces decimos poéticamente, oh sí, yo sé que el Señor sabe cuántos cabellos tengo en mi cabeza o no. Yo sé que el Señor está en control y sabe aún cuando muere un gorrioncito en el medio del campo, porque Dios es soberano. Y sin embargo, a la primera que sucede en mi vida personal o en medio de la iglesia, pierdo el control y digo, Dios, ¿por qué? Nos quejamos. Nosotros proclamamos el amor entre los hermanos. Proclamamos la preferencia los unos por los otros. El amor por los amigos y el amor a los enemigos. Sin embargo, todavía hay enemistades dentro de la iglesia. Es una realidad. Todavía hay enemistades dentro de la iglesia. Es una ironía inadmisible. Es una vergüenza. Nosotros escuchamos acerca de la humildad de Cristo. Humildad que lo llevó a dejar su trono y hacerse siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Una humildad digna de imitar. Pero muchas veces, hermanos, la actitud es completamente opuesta. Todos tienen que servirme. O nadie hace las cosas bien.
Constantemente estamos enseñando la palabra de Dios para aprender a pensar como Dios quiere que pensemos, para pensar como Cristo piensa, para que podamos decir, tenemos la mente de Cristo. Y sin embargo, nuestra actitud un montón de veces es la de estos fariseos que dicen, vos no podés enseñarme nada. Sí, yo ya sé eso. Y cuando remarcás algo a una persona le decís, mirá, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, hermano. Y dice, sí, yo ya lo sé. No lo voy a obedecer, te dice entre paréntesis, voy a hacer lo que yo quiera. Sí, ya lo sé. Y no se dejan enseñar. Hermanos, es muy fácil vivir en esta ironía. A los fariseos les costó la vida eterna. En este momento están en el infierno. A nosotros nos puede costar un montón. Puede traernos mucho quebranto. Traer quebranto a nuestra iglesia, traer quebranto a nuestras familias, traer quebranto a nuestra propia vida personal. No debemos olvidar, hermanos, que como portadores y proclamadores de la palabra de Dios, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que proclamamos. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que decimos creer, de acuerdo a nuestras convicciones claras en la palabra de Dios. Porque si no, no somos diferentes de estos fariseos. Es muy fácil hacer lo opuesto, decir yo sé, yo conozco y tener la más brillante de las luces, que es la palabra de Dios, y vivir en la más densa oscuridad. Que eso no suceda con nosotros, hermano. Que eso no suceda con nosotros. Amén. 3 amén. Gloria a Dios. Bien, seguimos. Si este pasaje terminara acá, sería tristísimo, realmente. Sería tristísimo. Porque el hombre ciego fue objeto de un milagro, recibió la vista, se le dio vista física, pero no la espiritual. Este hombre todavía no es salvo. Y encima es echado fuera de la sinagoga. Entonces su vida espiritual se acabó. Ya no puede volver a la sinagoga. Una vez que es como, sí, ahora soy una persona que puede trabajar y puedo depender por mí mismo. Bueno, no vas a tener trabajo, no vas a tener amistades porque fuiste echado de la sinagoga. Y eso es lo que implica. Se acabó su vida. Pero este hombre está a punto de recibir un milagro mucho mayor que el haber recibido la vista. Vemos la segunda ironía de Juan acá. Ironía número 2. Aquel que nació incapacitado de ver es aquel cuyos ojos son abiertos 2 veces. Aquel que nació incapacitado de ver, que nació ciego, es aquel cuyos ojos fueron abiertos 2 veces. Se nos dice acá que las noticias de la excomunión, de la expulsión de la sinagoga, llegan a los oídos del Señor. Entonces hace algo sorprendente. Jesús hace algo maravilloso porque estos pasajes nos muestran qué es lo que hace el Señor. Vemos acá las instancias que atraviesa una persona para ser salva. En principio lo vemos claramente acá desarrollado. Cómo es llamada, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Cómo es que el ser humano recibe la vista espiritual. Lo primero que vemos acá en esta porción es la iniciativa divina. Jesús es el que se acerca a este hombre que había sido ciego. Este verbo que vemos acá, encontrar, de este verbo en griego es donde nosotros tenemos la palabra eureka. Eureka, ¿no? Que lo encontré. Y cuando dice, fíjense que lo que dice acá, ¿y cuándo lo encontró? ¿Qué deja en claro? Que lo estaba buscando. Lo encontró porque lo estaba buscando. Esto es wow. Esto es maravilloso. Es Dios mismo quien tiene que intervenir en la vida del hombre. Es Dios quien tiene que buscar al hombre. No hay capacidad de hacerlo en el ser humano. Nacemos ciegos espiritualmente, nacemos muertos espiritualmente. Dios tiene que obrar. Pero el Señor se acercó a este hombre, como lo hace con cada persona a la cual salva. Jesús vino y se acercó, lo buscó y lo encontró. Y vemos acá la segunda característica acá, la segunda instancia, que es la necesidad de creer en Cristo. Vemos acá una secuencia clara del plan de salvación. Hace falta una clara presentación de la persona de Cristo. Jesús le dijo una vez que lo encontró, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Vean las palabras de Jesús, él tiene que creer no solamente en la existencia
de Cristo, Cristo está ahí, Cristo es milagroso, Él ya lo sabe, no en la existencia solamente de Cristo, sino en la identidad de Jesús, el Hijo del Hombre. Tiene que creer en Cristo no por lo que es, sino por quién es Jesús, por quién es Él. Y esto, el Hijo del Hombre, esto apunta a la profecía que vemos en Daniel 7, 13 y 14. El Hijo del Hombre va a ser el Rey, el Señor a quien Dios le va a entregar todo dominio y toda potestad en la tierra y por la eternidad, según prometió en su palabra. Pero vean acá que Jesús muestra la necesidad de una clara presentación de su persona, pero también vean cómo este hombre necesita que alguien lo apunte al Salvador, que le muestre quién es Cristo. Mostrame quién es, Señor, así creo, le está diciendo. Mostrame quién es. Y acá todavía no sabe quién es el Hijo del Hombre. La palabra kurios, que es Señor, en griego antiguo se podía usar de dos formas. Se podía usar como Señor con minúscula, para decir Señor, como decimos nosotros. Señor me dice la hora, ¿no? Como don. Una forma de respeto. Y Señor con mayúscula, el Señor. Este primer Señor acá es un Señor en minúscula. ¿Quién es, Señor? ¿Quién es? Dígame quién es él. Así yo puedo creer. Y Jesús es directo. Lo dice sin vueltas. ¿Quién es? Ese Hijo del Hombre es Él. Jesús le dijo, pues tú lo has visto, lo acabas de ver. Y el que está hablando contigo, ese es. Clarísimo. Jesús le dice, yo soy ese Hijo del Hombre. Entonces vemos la iniciativa divina, vemos la necesidad de creer en Cristo y de guiar a la persona a Cristo, vemos una declaración firme de fe. Vean la respuesta de este hombre. Entonces él dijo, creo, Señor. Este ciego puso su confianza en Cristo. Creyó en la persona de Jesús. Abiertamente, aunque eso signifique que sea rechazado por sus padres, que sea rechazado por sus vecinos, que sea rechazado por los religiosos, por toda la sociedad. Él dice, creo, Señor. Y esta vez es Señor con mayúsculas. Yo creo, Señor, creo que sos mi Señor, creo que sos el Señor. Yo creo que sos Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por el resultado de esa declaración. Vemos una manifestación externa de fe. Y esta es una de las frases más sorprendentes en Juan. Porque él dice, creo, Señor. ¿Y cuál es la primera acción que realiza luego de creer? Nuestro pasaje dice, y lo adoró. Literalmente, y lo adoró a Él. Esta palabra significa postrarse. Significa arrodillarse en tierra, reconociendo que la persona que está enfrente tiene mayor autoridad. Literalmente significa, muchos usos significa tirarse en la tierra y besar la tierra sabiendo que esa tierra fue pisada por la persona que tengo enfrente. Está reconociendo la deidad de Cristo, porque otra vez solamente se adora a Dios. Finalmente este hombre se postra ante Jesús. Se pone en tierra y hace lo que todo hombre debería hacer. Lo adora. Lo reconoce como el Señor. Qué ironía de Juan. Qué ironía la de Juan en este pasaje. Aquel que al comienzo del pasaje es un pobre marginado, condenado a la necesidad, condenado al rechazo, tiene sus ojos abiertos. 2 veces. 2 veces. Es maravilloso. La primera, para demostrarle a todos en Jerusalén que Jesús es el Mesías. Y la segunda, para demostrarle a este ciego que Jesús es el Señor, para darle salvación, para llevarlo a la adoración. Finalmente este ciego puede ver la luz en todas sus formas. La luz física, la luz del sol, y puede ver a la luz del mundo. Sus ojos son abiertos, físicos y espirituales. Gloriosa gracia de Dios. Qué historia maravillosa, hermanos. Qué historia maravillosa. Porque esto es lo que sucede cuando una persona realmente conoce a Jesús. Esto es lo que sucede. Sus ojos espirituales son abiertos y de repente se transforma en un adorador y comienza a ver como antes no veía. Y sus ojos cambian por completo.
Y su visión cambia por completo. Y su entendimiento del mundo que lo rodea cambia por completo porque Jesús acaba de abrirle sus ojos. Y hermanos, esto, a aquellos cuyos ojos fueron abiertos por Cristo, tiene que llevarlos exactamente a lo mismo, a la adoración más pura y sincera. Nosotros tenemos que ser ejemplo de estas verdades que vemos acá, en nuestra vida práctica. Decir como estos hombres, decir como este hombre acá. Lo único que sé es una cosa, que antes era ciego, pero ahora veo. Ahora veo. Es maravilloso. Es maravilloso. Cuando los ojos del creyente son abiertos por la luz del mundo, por Jesús, el mundo a su alrededor cambia por completo. Y aún las cosas más simples de la vida las ve a través de los ojos espirituales, a través de los ojos de Dios. Es maravilloso, es maravilloso. Ayer veníamos con uno de mis hijos en el auto. Y hubo un accidente. Aparentemente un muchacho vino demasiado rápido con un camión, dio vuelta así y volcó toda su mercadería. Eran latas de atún, había un olor a atún por todos lados. Abajo del puente Panamericano, estaba minado. Mira, nosotros queríamos pasar. Y la gente estaba desesperada por robar las latas de atún. Desesperada. Y yo veo y digo, pobre muchacho, porque seguramente se va a quedar sin trabajo. Y seguimos ya tratando, no podíamos pasar porque literalmente los tipos habían frenado para bajarse para robar latas de atún. Hicimos un poquito más y mi hijo estaba serio. Le pregunto, ¿qué pasa, misa? Me quedé triste pensando en ese pobre muchacho porque va a perder el trabajo. No, ¿se dan cuenta de lo que pasó ahí? ¿No? Digo, qué buena ilustración, justo antes de dormir. Lo que el mundo ve como una oportunidad para ganancia personal, aprovechándose de la desgracia de los otros. El cristiano lo ve diferente. Lo ve diferente. Pero eso sucede cuando nuestros ojos son abiertos por Cristo. El mundo tiene otro sentido. Nuestras vidas tienen otro propósito. Estamos en este mundo, pero no pensamos como el mundo. Caminamos entre medio de los perdidos, pero nosotros no vemos como el mundo ve, porque tenemos en nosotros la luz de Cristo. Y esto tendría que llevarnos a la adoración, hermanos. A la adoración. Porque nosotros realmente hemos recibido la vista. Y entendemos que hay un cielo eterno. Y entendemos que hay un destino eterno, donde nos espera la paz y el gozo eternos. Que este mundo, estos 80, 100 años que vivimos en este mundo no son todo lo que tenemos. Pero eso solamente sucede cuando nuestros ojos son abiertos por Jesús. Eso tiene que llevarnos a la adoración. Eso tiene que llevarnos a proclamar al mundo acerca de Cristo. Y decirles con vehemencia, como dijo este hombre, esto es lo maravilloso, que ustedes no lo conocen, pero a mí me abrió los ojos. Vení a Cristo hoy. Vení a Cristo hoy y Él puede abrir tus ojos. Esto tiene que llevarnos, hermanos, a imitar a este hombre y postrados ante Cristo, adorarlo con gratitud y con gozo porque Él abrió nuestros ojos y nos dio vida nueva. Y a proclamar a cualquier persona con la que nos encontramos a Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Tal vez estás acá y no conoces a Cristo. Tal vez estás viendo esta transmisión y no conoces a Cristo. No tenés seguridad de lo que va a pasar cuando mueras en este mundo. Tal vez estás confiando en tus propias obras para llegar al cielo. Bueno, la palabra de Dios es clarísima en cuanto a esto. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros nace en pecado. Y cada uno de nosotros nace ciego espiritualmente, incapacitado de ver a Dios, incapacitado de cumplir con las ordenanzas de Dios, imposibilitado de querer aún siquiera buscar a Dios. Y eso nos condena al infierno. Cada ser humano nace en este mundo condenado al infierno por el pecado en el que nace. Y vive toda su vida en ceguera espiritual y condenado al infierno. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por tus pecados y los míos. La única razón por la cual vino Cristo, que vemos acá a la luz del mundo, es porque Él vino a morir en una cruz y en esa cruz cargar con tus pecados y los míos. El justo por los injustos, dice la palabra de Dios. Jesús vino a cargar con nuestras iniquidades.
Y Él murió en la cruz, cargando tus pecados, soportando la ira de Dios por tus pecados. Y fue enterrado y fue resucitado como prueba de que ese precio por nuestros pecados fue aceptado por el Padre. Y la palabra de Dios dice que si vos reconoces que sos un pecador, si vos te das cuenta de que sos un ciego espiritual, que no sos salvo, que todavía no vas al cielo, que todavía estás en tus pecados y venís ante Cristo en arrepentimiento, Él te va a dar perdón y vida eterna. Si todavía no creíste en Cristo, si todavía no tenés seguridad de salvación, hoy puede ser ese día en que tengas seguridad. El Señor te está llamando desde su luz admirable a que salgas de las tinieblas y que vengas a Cristo. Vení a Cristo hoy. Si no conoces a Cristo, yo te ruego en el nombre de Jesús, escapá de la condenación que viene, porque viene, la condenación viene. Corre a Cristo, refugiate en su luz, postrate a sus pies, reconoce que sos un pecador y Él te va a salvar. Él te va a dar perdón y vida eterna y gloria del Señor va a abrir tus ojos y vas a poder ver como nunca viste hasta ahora. Vení a Cristo hoy, no hagas como estos fariseos. Jesús te promete hoy perdón y vida eterna. Vení a Cristo hoy. Vemos la tercera ironía acá, la última ironía. Ironía número 3, versículos 39 al 41. Aquel que es la luz del mundo vino para dar vista y para juzgar a los que son verdaderamente ciegos. Aquel que es la luz del mundo vino para dar vista y para juzgar a los que son verdaderamente ciegos. Jesús le da a este hombre una pequeña lección de lo que acaba de suceder. Imaginen esta situación, ¿no? Jesús está acá con este hombre que acaba de reconocerlo como el Señor, como su Salvador, postrado, y Jesús dice, yo vine a este mundo para juicio. Para los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Este hombre era ciego y recibe la vista. Era ciego espiritualmente, pero cree y ahora ve. Y aquellos que dicen ver, los fariseos, no creen, entonces son los verdaderamente ciegos. Y Jesús dice, para eso vine. Para eso vino el Mesías, para revelar estas cosas, para revelar y mostrar lo que hay en el corazón de los hombres. Pero algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ahora, por alguna razón, tenemos acá algunos fariseos viendo esta escena, viendo al ex ciego que ya no es ciego, que ahora sus ojos fueron abiertos 2 veces, que está postrado ante los pies de Jesús, y Jesús dice esto, y tenemos a estos fariseos preguntando, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Me gusta lo que dijo un pastor. Dijo esto, no le preguntes a Dios, ¿soy estúpido? Porque no te va a gustar la respuesta. Es lo que están haciendo estos hombres acá. Lo ven a Jesús y dicen, Jesús, no nos está diciendo ciegos a nosotros, ¿no? Nosotros no nos está diciendo, nosotros somos discípulos de Moisés, somos fariseos, somos maestros de la ley. No nos está diciendo ciegos a nosotros, ¿no? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Como ellos no reconocen su pecado, como ellos no pueden venir a Cristo para ser limpios de ese pecado, como no reconocen su ceguera espiritual, como no reconocen su necesidad de Cristo para abrir sus ojos, bueno, quedan ciegos y su pecado permanece. Y la idea de permanecer es que queda ahí, que quedan morando, habitando, queda ahí. El pecado de ellos queda junto con ellos. Se queda ahí, permanece, no se va. Un comentarista dijo lo siguiente en cuanto a esto. Dijo, esta es la paradoja de la revelación. Que para traer gracia también debe causar ofensa. Y así puede convertirse en juicio. Para llegar a ser gracia debe descubrir el pecado. El que se resiste a esto se ata a su pecado. Y así, por la revelación, el pecado por primera vez se vuelve definitivo.
Es lo que está pasando acá en este pasaje. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo vine a abrir los ojos de los ciegos. Y aquellos que dicen, nosotros vemos, Jesús dice, ok, ustedes van a quedar ciegos. Van a quedar ciegos. Su pecado permanece. Porque no reconocen su ceguera espiritual. No reconocen su bancarrota espiritual. Entonces, su pecado permanece. Esto es parte del juicio de Dios para aquellos que rechazan. Otra vez, ellos escucharon la oferta de Jesús. Ellos tienen las pruebas de la oferta de Jesús. Y ellos dicen no a Jesús. Y vemos en la palabra de Dios que cuando alguien le dice no al Señor, bueno, el Señor se encarga de endurecer sus corazones y enjuiciarlos. Y específicamente aquellos que dicen, nosotros vemos, Dios dice, no, ustedes son ciegos y van a quedar ciegos. Isaías 44:18. Ellos no saben ni entienden porque Él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Isaías 6:9, después de hablar 9 y 10, después de que el Señor manda a Isaías a la misión de proclamar y profetizar contra el pueblo por su dureza, le dice, ve y dile a este pueblo, escuchen bien pero no entiendan, miren bien pero no comprendan. Hace insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. Hablando de estas cosas, Juan más adelante, en Juan 12, que vamos a ver en un par de meses, dice, por eso no podían creer. Porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Romanos 11:8, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Es la ironía de Juan. Aquellos que dicen que ven y que tienen sus ojos abiertos y una vista más aguda que todos los demás, Jesús dice, ustedes son los verdaderamente ciegos y su pecado permanece con ustedes. Ya que dicen ver y no es así, su pecado permanece con ustedes y así van a quedar ciegos, necesitados, perdidos. Teniendo a la luz del mundo frente a ellos. Terminan perdidos. Qué triste ironía. Qué triste ironía, hermanos. Algunos desafíos para nosotros terminando con nuestro pasaje de hoy. Hermanos, nosotros tenemos que recordar, nuestra actitud debe ser constantemente no olvidar. No olvidar que éramos ciegos. Y ahora vemos. Por la gracia de Dios, ahora vemos. Esto es un milagro. Es algo sorprendente. Y algunos tal vez crecieron en familias cristianas, otros no. Pero tenemos que recordar constantemente que nacimos en ceguera espiritual. Nacimos ciegos. Y durante años, y tal vez durante décadas, anduvimos como ciegos en este mundo, tanteando en la más densa oscuridad, sin saber hacia dónde ir, sin ver nada alrededor. Sin esperanza en el mundo, sin Cristo. Pero Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para que podamos ver la faz de Cristo. No tenemos que olvidar. No tenemos que olvidar. Y por ahí no querés cantar Sublime Gracia todos los días, está bien eso. Pero tenés que decir como este ciego. Una cosa sé, que yo era ciego, pero ahora veo. Ahora veo. Mis ojos fueron abiertos por Jesús. Otra lección para nosotros en este pasaje, por causa de estos fariseos que tantas cosas nos enseñan y nos desafían, es que la necesidad de aquellos cuyos ojos fueron abiertos de mantenerse humildes. Humildes, porque la arrogancia de los fariseos fue lo que no los dejó ver. Ellos dijeron, nosotros somos, nosotros sabemos, nosotros conocemos, y eso les costó la eternidad. Tenemos que aprender a ser humildes, hermanos. Humildes, sí. Constantes en buscar al Señor. Todos los días, conocer un poco más a aquel que abrió nuestros ojos. Pero sobre todas las cosas en cuanto a la humildad, la necesidad de humildad, es de ser personas, es una palabra que no es muy común, aunque ahora es bastante usada, pero que nosotros necesitamos ser enseñables. Nosotros necesitamos ser enseñables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan acostumbrados a la enseñanza bíblica que la gran mayoría de las veces, bueno, vamos a hacer este pasaje y en tu corazón, ya sé.
Ya sé. Ah, sí, ya lo conozco. Ah, sí, esa verdad ya lo sé. Y yo sé. Y yo sé. Realmente no sabemos nada como deberíamos saberlo. Y nuestra actitud tiene que ser, para que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual, ser personas enseñables. Estos fariseos le dijeron a este ciego, que tenía toda la razón: vos no nos podés enseñar nada a nosotros. Que no sea nuestra actitud, hermanos. Que no sea nuestra actitud. Que nosotros podamos, con un corazón abierto y un corazón sincero, recibir la enseñanza de la palabra de Dios, la instrucción de nuestros hermanos, y decir, bueno, yo voy a ser una persona enseñable. Yo voy a ser una persona que se deja moldear por la palabra de Dios, sin importar quién esté enseñándome, sin importar quién esté proclamando la palabra de Dios o guiándome. Y nosotros proclamamos estas verdades. Proclamamos a la luz del mundo, a aquellos que todavía no lo conocen. Nosotros, y cuando estaba pensando en este pasaje y estudiándolo, estaba pensando un montón, y con un hermano nos tiramos versículos, ¿no? Y estaba haciendo las concordancias, ¿no? Y pensaba en estos pasajes, porque nosotros no somos Pablo, no somos el apóstol Pablo, pero nosotros tenemos el mismo llamado que el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo estaba en Hechos 26, estaba dando testimonio de su conversión y estaba hablando acerca de la misión que el Señor le dio, él dice que Jesús le dijo: yo te envío para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecado y herencia entre los que han sido santificados. En Hechos 26, y esa es la esencia del evangelio que nosotros proclamamos. Cuando nosotros proclamamos el evangelio y le decimos a la gente: venid a Cristo, estamos haciendo justamente eso. Estamos arrebatándolos de las tinieblas hacia la luz de Cristo. Estamos sacándolos del dominio de Satanás hacia el reino de Dios, para que reciban perdón de pecado y una herencia junto a todos aquellos cuyos ojos fueron abiertos por Jesús. Nosotros decimos gloria a Dios, pero no olvidamos que ese es nuestro llamado. Nosotros tenemos que ser personas que proclaman a Cristo, la luz del mundo. Una vez más, si todavía no conoces a Cristo, estás escuchando esto y no conoces a Cristo, vení a Cristo hoy. Vení a Él, deja que Él abra tus ojos. Deja que Él te salve, que salve tu alma y te dé vida eterna. Y hermanos, recordamos que nuestros ojos fueron abiertos. Amén. Antes de la cena del Señor, si no me cambiaron el programa, vamos a cantar Gracias Cristo. Excelente canción para terminar nuestro mensaje, para tener la cena del Señor. Lo hacemos meditando profundamente mientras entonamos las estrofas, que Él nos dio vida y nos dio vista por su sacrificio. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, pedimos por favor que bendigas esta tu palabra. Señor, bendice este himno que vamos a entonar y que podamos hacerlo con adoración y gratitud y gozo, preparándonos para participar de tu cena. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puesto de pie, por favor, hermanos.